Baltasar Garzón se declara competente para investigar las desapariciones de la guerra civil y la dictadura franquista. El magistrado ordena en un auto abrir 19 fosas, entre ellas la del poeta Federico García Lorca. Garzón is accused of breaking a 1977 amnesty by investigating the deaths or disappearances of more than 100,000 civilians in the Franco dictatorship. El inspector franquista Billy el Niño y el ex guardia civil Jesús Muñecas tendrán que acudir a la Audiencia Nacional a declarar el próximo jueves. El juez Pablo Ruz les ha citado dentro de la causa abierta contra ellos en Argentina, que reclama su extradición para juzgarlos por torturas durante los últimos años de la dictadura. En Argentina, o por videoconferencia, la magistrada ha interrogado ya más de un centenar de personas desde que abriera la causa contra crímenes cometidos durante el franquismo. Esta es la primera vez que se desplaza para tomar declaración y viene a España tras denegarle la Audiencia Nacional, por prescripción del delito, la extradición del exinspector conocido como Billy el Niño y el exguardia civil Jesús Muñecas. ¿Consiente usted la entrega para ser beneficiario en Argentina? No, en absoluto. Con la identificación sería perfecto, todavía ya se pondría la excepción de cualquier tipo de responsabilidad hipotética que pudiera estar ejerciendo. Y por lo tanto, solicitamos que se retracten totalmente las solicitudes de extradición de don Antonio González Mágico. De modificación de la Ley 46.1977. El PP, el PSOE y Ciudadanos han votado juntos en contra de la reforma de la Ley de Amnistía de 1977, una proposición de ley promovida por Unidos Podemos que buscaba abrir un camino para poder juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco en nuestro país. Esquerra, PNV, Bildu, Compromís, PDeCAT y Nueva Canarias apoyaban la iniciativa. Pero cuando por ley natural mi capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. Españoles, Franco ha muerto. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el Gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad. Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la declaración programática del Gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Y esto es lo que el Consejo de Ministros acaba de aprobar. El proyecto de ley para la reforma política. Amnistía y libertad, amnistía y libertad, todas las voces en una, amnistía y libertad, amnistía y libertad, amnistía y libertad, todas las voces en una, amnistía y libertad, amnistía y libertad.
72 a mí me detiene la policía, o sea, después de una manifestación que había habido en protesta porque habían herido de bala a un estudiante de la Facultad de Físicas, y después de esa manifestación vienen a buscarme a casa. Yo estaba en caza y captura desde el 1 de mayo. Ya porque me habían retirado el DNI y yo no había ido a recogerlo porque otro que había ido lo habían metido para adentro, ¿no? O sea, entonces como prevención, y entonces me detienen en el 72, ¿no? En julio del 72. Que la transición pues, fue pacífica. Eso no es así, los datos son, o sea, hay cerca de 700, no muertos, pero 700 víctimas de violencia política, y de hecho hay 150 muertos. Hay un libro en relación a la Dirección General de Seguridad. Bueno, yo he presentado una querella junto a otra gente por torturas a Billy el Niño, y que hace poco salió en la televisión el tema gente que había trabajado ya con la querella argentina, y bueno, pues empieza todo un proceso de actividad. Te dejaban colgado por la articulación de las rodillas y te golpeaban en el glúteo, en las plantas de los pies. No, eso era comúnmente conocido, o sea, lo de que la EGS se pagaba, se maltrataba a la gente, eso era la casa de los horrores, eso no hay ninguna discusión de eso, y socialmente era, de hecho se pasaba por la Puerta del Sol en voz baja, no se te ocurría hablar. El gobierno tiene el propósito de elevar a su majestad el rey la recomendación de que, en ejercicio del derecho de gracia, otorgue una amnistía aplicable a delitos y faltas de motivación política o de opinión tipificados en el Código Penal, y que en ningún caso se extienda a quienes hayan lesionado o puesto en riesgo la vida o integridad física de las personas. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor. Yo creo que ese olvido más bien se refería ad intra, o sea, al interior de los políticos. O sea, querían que el pueblo español no supiera que todos esos políticos habían sido anteriormente defensores del régimen de Francisco Franco. Entonces el olvido a ellos les interesaba, porque hablar de Franco era hablar de su pasado. Sin embargo, para el sobreviviente régimen franquista de 1977, la amnistía respondía a la acepción y significado griego en el sentido de olvido y perdón. Y así introdujo dos apartados en el segundo artículo, el E y el F, que no estaban contemplados en su redacción inicial, pero fueron impuestos por las fuerzas franquistas, concediendo también la amnistía a autoridades, funcionarios y agentes de orden público que heredaba la incipiente y débil democracia. Mi sensación es que yo no recuerdo que esto fuese una gran discusión, o sea, la ley de amnistía. La ley de amnistía se hizo exonerando los crímenes del franquismo, pero lo que pesaba en la gente es que se abrían las cárceles. Eso estaba por encima de cualquier cosa. O sea, yo, por ejemplo, me enteré que a mí me aplicaban la ley de amnistía en el mismo juicio. A mí me metían en el 72 y el juicio es en el 76. Habíamos suspendido el juicio 4 o 5 veces. A mí me pedían 14 años de prisión por una manifestación. O sea, con acusación de terrorismo y manifestación armada. Hay un gran cuento de hadas que está atado y bien atado. Hay promesas y palabras, hay por liebre mucho gato. Hay promesas y palabras, hay por liebre mucho gato.
todos los últimos años, tanto a través de la memoria histórica, vamos a decir los últimos 15 años, a través de la memoria histórica, como los temas de las víctimas, que fueron absolutamente olvidadas, como de las víctimas, a volver a la luz pública, a la opinión pública, ¿no? Luz verde del Congreso de los Diputados a la Ley de la Memoria Histórica. El Partido Popular y Esquerra Republicana de Cataluña fueron los únicos que votaron en contra. Tal y como defendió la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, esta norma responde a principios que todos los demócratas comparten. Este tipo de cosas son justamente cuando se llega a los puntos novales, ¿no? Esto, claro, luego ya la derecha lo articula en forma de discurso, lo de reabrir heridas, todo eso. Tenemos que recuperar un espíritu de concordia y de unidad perdido en gran medida, el espíritu de concordia y la unidad nacido en la transición española. Que eso no se hace removiendo tumbas, ni removiendo huesos, ni tirándose a la cabeza. Se hace trabajando todos los días seriamente pensando en el futuro del país. ¿Le parece de sentido común que en 2016 miles de españoles no sepan todavía dónde están enterrados sus abuelos? A mí me gustaría que todo el mundo supiera dónde están enterrados sus abuelos, pero no tengo claro que sea cierto eso que usted me dice, ni que pueda hacer nada el gobierno por arreglarlo. Hombre, cierto sí que es, señor Rajoy. Sí, hay mucha gente que evidentemente no lo sabe, claro. Después de lo que ocurrió en España hace años, lo que me parece más de sentido común es que intentemos que cosas de esas no se vuelvan a repetir en el futuro y no estar dándole vueltas de manera continuada al pasado. Que si son unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas. Somos los primeros que no entendemos esto como una venganza ni como un ajuste de cuentas. No, la dignidad y el derecho a la reparación no son venganza. La justicia no es abrir heridas. No es mejor olvidarse. Lo más terrible de la aplicación de la ley de amnistía no solo es que impide investigar los crímenes del franquismo, sino que iguala a asesinos y a sus víctimas. Es que nos dice que es igual el torturador que el torturado. Es que nos dice que es lo mismo la violencia, el terror, que la educación y la cultura. La proposición de ley que se nos trae tiene en su base un profundo contenido político. El profundo contenido político que es demoler una de las bases sobre las que se construyó nuestra transición política. La reconciliación se basa en la verdad, en tender la mano y decir aquí estamos todos para buscar soluciones, pero nunca, sobre todo, para crear problemas y, sobre todo, no para olvidar, pero no para recordar con rencor y con odio. Muchas gracias. Todo esto es un problema de mejora de la sociedad, y mejora de las relaciones dentro de la sociedad. Entonces es un problema de reparación imprescindible para la calidad democrática de nuestra convivencia. Yo creo que por ahí. Presentes 336 más 3 votos emitidos telemáticamente. Sí, 93 más 1 voto emitido telemáticamente. No, 243 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones ninguna. En consecuencia, se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley. Ni el derecho internacional ni las narices. Cuanto más se revuelven las cosas, peor queda. Vamos a ver, ¿qué vas tú a adelantar, de alguna manera, con remover ese pasado, desde mi punto de vista? Déjalo, es historia. Si nos enfadamos dos, cuanto más discutamos es peor. Si olvidamos por qué nos hemos enfadado y no volvemos a repetirlo, ganamos mucho. Es mejor olvidarnos, porque si no, somos tan tontos que repetiremos la historia. Guapo que nada.
Mira, y este es mi padre. Este es el carnet de milicias de mi padre y estoy con la moto en la guerra civil. Ostras, qué fuerte. Y mi padre se enteró de que el abuelo estuvo en la UGT, en el bando republicano, se enteró más mayor. Mucho más mayor porque estaba Porque todo eso lo oculto. tenía oculto, ¿sabes? Para no Por arriesgar la miedo, por familia. miedo. Claro. Era tanto el miedo que Ni a tus hijos le decías casi tus no, es así. pensamientos políticos. ¿Y él sobrevivió y todo? Sí, él sobrevivió. Él, sí, logró, pero eso, durante un periodo... Pero Su vida era como el totalmente pavor diferente. era total, ¿no? Qué guay. Ya ves, oye. Nos cuesta tanto imaginarnos. Que la tienes... Bueno, está petada. No, joder. Tenemos libros en 2 o 3 casas más. El capital. Pero mola mucho, ¿eh? Mola mogollón. Mola mazo como queda, ¿eh? Es que antes esto era el estudio, porque Carlos y yo estábamos juntis y entonces esto era el estudio. Y ya llegó un punto que era...